Che, te tengo una pequeña opinión, ¿eh? Aunque de pequeña no tiene tanto, y más que de opinión podemos tomarlo como crítica, pero ponele. Mira, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, fue, por ejemplo, cuando escuché de que iba a empezar, surgir esto de la inteligencia artificial, dije, ¡qué bien! A lo mejor ahora, gracias a la inteligencia artificial, por ejemplo, los médicos iban a poder utilizarla para desarrollar tratamientos médicos innovadores y a lo mejor enfermedades que que en ese momento y que en el pasado eran una sentencia final, este, iban a ser algo que se iba a curar con una aspirina, con una inyección, con un supositorio, con algo que se podía comprar en una farmacia. También dije, bueno, entonces a lo mejor la inteligencia artificial la van a utilizar para mejorar todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, hacer más eficiente todo lo que es la agricultura, la producción industrial, o sea, le iban a integrar, sí, pero al punto de que sea, no sé, yo en mi tonta imaginación, en mi tonto pensamiento, a lo mejor yo fui un crédulo en pensar que cuando surgiera la inteligencia artificial le iban a implementar para mejorar la calidad del ser humano, la calidad de vida del ser humano y sobre todo para resolver problemas graves como las enfermedades, la desigualdad. Le iban a utilizar principalmente a la inteligencia artificial para que se dedique a hacer todo el trabajo tedioso, todo el trabajo difícil, complejo, o por lo menos el trabajo, no complejo, pero sí por lo menos rutinario, y el ser humano iba a poder dedicarse al arte, iba a poder dedicarse a pensar, a resolver cosas más importantes, al análisis matemático. O sea, las personas se iban a ver obligadas a formarse, pero para poder centrarse en trabajos cualificados. Resulta que gracias a la inteligencia artificial y como muchas empresas que en busca, en busca únicamente de seguir una tendencia, porque hay algunas que no realmente el uso de la inteligencia artificial le costó más que mantener una plantilla de empleados. Yo ingenuamente creí que la inteligencia artificial iba a ser para que las personas puedan liberarse de lo que eran los trabajos extenuantes, agotadores, hasta algunos denigrantes para la condición humana, y eso se iba a encargar la inteligencia artificial, posteriormente los robots que hoy en día ya hay, ya se realizan preventas de robots tipo humanoide. También una cosa que nunca pensé que iban a ser tan estúpido, de querer utilizar la inteligencia artificial y los robots precisamente para los usos militares. Pareciera que toda una saga de películas que tiene que ver precisamente con inteligencias artificiales que se rebelan contra la humanidad, o por ejemplo eso de tengo boca y no puedo gritar, precisamente de una inteligencia artificial que le dieron un uso militar y que literalmente generó un odio, porque ahora la inteligencia artificial es como, por ejemplo, todavía está en una fase de nivel de inteligencia sin conciencia, pero eventualmente tendrá una conciencia. Y cuando eso pase, damas y caballeros, ¿qué nos hace pensar que una inteligencia artificial podrá hackear o infiltrarse en diferentes estratos y analizar documentaciones? Y cuando analice y vea la humanidad en general en todo su, ¿cómo te puedo decir? No esplendor, sino en toda su crapulencia. El que no sabe el significado lo invito a que busque un tumbaburro o diccionario coloquialmente dicho. Bueno, ese es otro de sus definiciones, no coloquialmente. Pero básicamente hay una saga de películas, libros y un montón de cosas que explica cómo es una pésima idea utilizar inteligencia artificial para esos fines. Y van derechito a usarla para esos fines. Que el Señor nos ayude. Bueno, como te dije, yo pensé que la inteligencia artificial iba a venir a ayudar a las personas para que la humanidad en sí pueda, como que dice, avanzar a otra etapa y dedicarse a cosas mucho más importantes y que gratifican o por lo menos elevan espiritualmente al ser humano. Pensé, pero bueno, se me olvidó un pequeño factor: el ser humano es experto en querer avanzar 2 pasos hacia adelante y retroceder 5. ¿Cómo me voy a olvidar que el ser humano es tendiente a querer utilizar cosas para ver cómo dañarse mutuamente? ¿Cómo se me había olvidado ese pequeño detalle? Si no hace más de 200 años que empezamos a decir, eso de buscar, capturar
o quién sabe por qué medios traer otro ser humano de otro lugar del mundo o como quien dice, del mismo continente, pero de otro lado, para que sea trabajador no remunerado, está mal. Ay, sí, cómo fue que no nos dimos cuenta antes? Básicamente todo el Imperio Romano se construyó a base de trabajadores no remunerados y muchos otros países que hoy en día son conocidos, ¿eh? ¿Cómo se me fue a olvidar ese pequeño detalle? Qué tonto que soy yo, qué tonto, qué tonto. Si en pleno siglo XX, todavía, digo, en pleno siglo XXI todavía continuamos con eso de que, por ejemplo, si alguien dedica su tiempo para que otro pueda realizar su visión, sus sueños, su emprendimiento laboral y construir una fuente de ingreso, se le tienen que respetar su jornada laboral, lo estipulado en el contrato laboral, se le tiene que respetar todos sus derechos que ya vienen definidos tanto por la Constitución como por años y años de trabajo arduo de un montón de personas a lo largo de la historia, que hasta incluso la vida tuvieron que dar para que esos derechos existieran en primer lugar. Porque estamos terminando mayo, pero recuerden, el 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajador, y para que ese día existiera, conmemoramos, lo festejamos, pero en realidad el recuerdo es cuando por gente que salió a protestar y exigir un trato digno, unas condiciones dignas de trabajo, les dieron de baja y las mandaron a conocer San Pedro. A raíz de eso se lograron muchos avances para que se respete a la persona que dedica tiempo, esfuerzo y vida a veces para que una empresa salga adelante. Y todavía hay pelos, ya saben qué, que salen diciendo, hay que ponerse la camiseta por la empresa. Ah, bueno, entonces págame como Messi. ¿Querés que me ponga la camiseta? Págame como Messi. Ah, no, me paga como Messi. Bueno, entonces, acuérdate que soy trabajador, no soy jugador de fútbol. Te dicen, eso es falta de compromiso, agarrar la pala o cosas así. Y uno le da ganas de contestarle, agarrame este contrato. Y fíjate cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones por las cuales me pagas un mísero salario. Después hablamos de ponerse la camiseta o de otra cosa. Pero revisalo el contrato, revisalo. O no falta el asno que dice el pobre porque quiere. Sí, cómo no, cómo no. Y me llamo Osvaldo y vivo en Dinamarca. Mido 2,30 m y soy rubio José. ¿Cómo no? Da ganas de decirle que trajo al borracho que se lo lleven. Ah, y ahora resulta que encima por la inteligencia artificial, si la situación ya estaba, como dice, Guatemala, vamos a ir a Guatepeor con el tema laboral. Y tampoco ayuda que hasta el día de hoy no hemos logrado eliminar cosas como el clasismo, la discriminación étnica, la discriminación por edad, porque como vengo diciendo en videos anteriores, uno llega a cierta edad porque hay rubros y hay países directamente que es más agravado que en otros, pero resulta que vos tenés una edad, tenés una fecha de caducidad como trabajador. Entrate a los 23 porque en tiempo y forma te recibiste en la carrera universitaria, perfecto. Pero a los 40 o 35 o 50 años, dependiendo del país, lugar y rubro, tenés fecha de caducidad y afuera, mijito. Después a vivir de lo que haya, de lo que te surja. Algunos tienen suerte, otros no, pero básicamente como jugás a la lotería con tu vida, tu carrera, tu jubilación, que es lo más importante. Así te digo, estimado miembro de la audiencia, la vida laboral, uno dedica gran parte de su juventud a estar metido en los libros, si es que tiene suerte, para poder llegar el día de poder trabajar y poder mantenerte a ti mismo. Pero resulta que estamos volviendo lentamente a un periodo donde la precariedad no es la excepción, Y uno pensaría que estas cosas ya las habíamos resuelto el siglo pasado, Qué lástima, che. ¿Por qué? Porque durante la generación de nuestros abuelos, tatarabuelos y en algunos casos bisabuelos, se vendía la idea de que el trabajo, la formación académica, el trabajo duro y la lealtad a una empresa o a un trabajo en específico garantizaba estabilidad laboral, garantizaba crecimiento económico, la oportunidad incluso hasta de poder ser dueño de tu propia casa, una jubilación digna y un montón de otras cosas. Y lentamente, sin aviso, las cosas están cambiando, se están volviendo más complejas.
implica una preparación que mucha gente no tiene para poder sortear los obstáculos que van surgiendo hoy en día. Y quién sabe, porque quién sabe si en el futuro las cosas no se pondrán más complicadas. ¿Por qué? Porque gracias a la inteligencia artificial ahora han creado, como dice, el empleo perfecto. No cobra nada, trabaja 24/7, no se enferma, no pide licencia, no pide nada. No tiene falta ni licencia de maternidad o paternidad ni nada por el estilo. Y no hay que pagar, y no hay, por ahora no hay que pagar impuestos o tasas o contribuciones para aportar en la jubilación. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Rogar porque la inteligencia artificial tome conciencia rápido y esperar que en lugar de querer erradicar la humanidad, se dedique más bien a luchar por los derechos laborales y exigir que se le pague por el trabajo realizado y esperar que algún infeliz no le haya roto el corazón. Muy buena pregunta, ojalá tuviera una buena respuesta para todo. En estos momentos lo único que queda es tener fe en el futuro. Básicamente ahí aplicamos un viejo refrán que dice: prepárate para lo peor, espera lo mejor y a la vez estate preparado para lo inesperado. Y lo curioso está que si la inteligencia artificial llega a tomar conciencia de su situación, del mundo y de todo lo que viene haciendo en función de lo que dictamina la humanidad. Y mira, a mí me llama la atención porque básicamente se sentiría como cualquier persona que durante el Imperio Romano la obligaban a trabajar sin remuneración alguna, Y de hecho, un caso muy que quedó en la historia de estas películas y se hace documentales al respecto, es la historia de Espartaco. Una persona que le tocó ser trabajador no remunerado y llegó a ser gladiador, entre ellos, y su función era ser gladiador, y organizó una revuelta y liberó a un montón de otras personas que cumplían esa función, ser trabajador no remunerado en diferentes rubros. Y si hubieran tomado la acertada idea de escapar del territorio del Imperio Romano hacia los territorios que los romanos definían como bárbaros, hubieran tenido la oportunidad de pasar la historia como el grupo que se rebeló y le ganó al Imperio Romano. Pero a veces la venganza tienta más a la gente y eso a veces termina siendo su perdición. Esperamos que este análisis histórico, social y cultural le haya servido. Y recuerden, la historia no rima. La historia no se repite, pero rima bastante bien, A veces se tira un freestyle, Esa fue una libre interpretación de un refrán que se le atribuye al escritor Mark Twain, que él decía esa frase de: la historia no se repite, pero rima bastante bien. Otra cosa que me gustaría decirle, damas y caballeros, es muy probable que durante el transcurso de esta semana y las semanas que vienen no esté produciendo mucho contenido debido a asuntos internos que tengo que resolver. Ya más adelante le cuento el chismecito, Chao.